Continuamos haciendo nuestro semáforo del día de hoy ahora para recibir a la nueva directora regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe. IDEA es una organización que lleva muchísimos años trabajando específicamente en ámbitos que tienen que ver con la observación, ¿cierto? Y análisis, y que ha trabajado para PNUD, entre otras muchísimas organizaciones. Marcela, muchísimas gracias por hacerte el tiempo para conversar con Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Muy bien, Antonella, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí de nuevo y poder conversar contigo. Bueno, yo quería conversar contigo, Marcela, porque me tiene bastante, y yo creo que a muchas personas, pero de manera personal, confusa, ¿no? Lo que está pasando en Argentina. Recuerdo cuando empezó a aparecer esta figura de Javier Milei, uno dice, bueno, pero esta persona es como imposible que llegue, especialmente por la manera en que él se expresaba en los medios de comunicación. Yo no creo que nunca habíamos visto a un político con ese nivel de, no solamente de verborrea, sino de violencia, de uso de lenguaje antisonante, diríamos, ¿cierto? De gestos de verdad muy, muy radicales. Y claro, uno decía, bueno, esta persona es una caricatura, imposible que llegue a ser presidente de un país como Argentina. Y luego, helo ahí. Acaba de asumir, acaba de hacer su primer discurso, ya ha tomado algunas medidas bastante, ¿cuál es la palabra? Originales, voy a usar para no ser tan radical, como por ejemplo modificar el decreto antinepotismo para poder designar a su hermana, ni más ni menos, como secretaria de gobierno. O sea, de verdad, él está, y anunció, ¿no?, que va a ser terapia de choque y que las cosas van a estar peor antes de que puedan estar mejor. Entonces, lo primero, preguntarte, Marcela, ¿cómo explicamos este fenómeno y sobre todo su uso de la palabra libertad, que a mí me llama muchísimo la atención? Mira, Antonella, yo creo que acá hay como dos grandes explicaciones. Por una parte, efectivamente, estamos en una tendencia mundial de emergencia de liderazgos populistas en algún sentido, que utilizan los contextos de descontento de la ciudadanía con la política, con las instituciones. Hemos visto que en todo el mundo ha bajado la confianza en las instituciones de la democracia, las instituciones políticas, fuertes críticas de los ciudadanos y las ciudadanas a la política tradicional, ¿no? Por falta de eficacia, por sentir que no se responden a sus necesidades necesariamente, y emergen estos liderazgos muchas veces empujados por la misma establishment de la política y de los medios de comunicación. Digamos, en algún sentido se dice que Milei es un fenómeno que se utiliza de un poco para dividir a los sectores políticos argentinos. Y claro, los medios de comunicación yo creo que también tienen un rol en fomentar, digamos, en darle espacio a personajes y a discursos que son cada vez más disruptivos. O sea, las personas los líderes políticos que están en un tono, digamos, tradicional, institucional, digamos, de mesura, en general no tienen titulares, son poco invitados a los programas y bueno, se terminan instalando. Entonces hay una tendencia en el mundo, diría yo, el fenómeno en Estados Unidos de Trump es paradigmático, pero no solo, digamos, también podemos ver en un sentido quizás distinto, pero similar, un liderazgo radical que rompe con las estructuras tradicionales en El Salvador, con Bukele, la experiencia de Bolsonaro. También se nos olvida, digamos, varios liderazgos de este tipo en Europa, en la misma Italia, ¿no? Una asunción, digamos, de la extrema derecha que había sido impensada en otros momentos. Acaban de haber unas elecciones en Holanda, un país muy diverso, que un líder de ultraderecha que siempre había estado en los márgenes, como algo, como casi un personaje idiosincrático de la política, siempre consiguiendo votos minoritarios, se transforma en la primera fuerza política y tiene las principales posibilidades de conformar gobierno. Entonces, primero hay un fenómeno mundial que tiene que ver con el deterioro, digamos, de la confianza en las instituciones y también con las lógicas de la comunicación moderna, las redes sociales,
las dinámicas de relacionamiento. Y por otro lado también hay condiciones en Argentina. Tenemos que reconocer que la situación económica en particular en Argentina tiene un deterioro que no es necesariamente similar a lo de los otros países de la región, los niveles de inflación, el aumento de la pobreza, una sensación de que la alternancia en el poder de los actores tradicionales había ganado históricamente el peronismo, después ganó la derecha, después vuelve el peronismo, y los ciudadanos y ciudadanas yo creo que terminan reaccionando con esta suerte de hastío respecto de la política tradicional y buscando una salida radical de escape. Creo que la situación, más que como culpar a los ciudadanos por apoyar este tipo de liderazgo, tenemos que también mirar cuál es la responsabilidad de los partidos políticos tradicionales que no logran realizar los cambios que necesitan los ciudadanos y las ciudadanas en América Latina. Los temas de seguridad, los temas de pobreza, hay múltiples agendas que no han sido, que no logran ser respondidas. Entonces por una parte hay una responsabilidad de ineficacia, si se quiere, de los gobiernos y de los estados, y por otro lado este contexto de deterioro de la confianza en las instituciones, la polarización y la emergencia de soluciones fáciles a problemas complejos. Uh-huh. Acá escuchamos los discursos de Milei y, como decías tú, está por verse si estas medidas radicales que se está proponiendo y que él también anuncia que va a ocurrir un momento de empeoramiento de la situación, si efectivamente estas propuestas logran salir y cumplir con las promesas de campaña y responder las demandas de la ciudadanía, o si por el contrario se deteriora más la situación y termina generándose algún tipo de crisis política. Yo creo que eso es lo que todos se va a observar en este experimento, y que además, con esto termino, el nuevo presidente tiene una situación extremadamente compleja por su debilidad de representación en el poder legislativo y en los poderes regionales de las provincias argentinas, donde su fuerza política prácticamente no tiene presencia. Tiene una minoría que incluso con los partidos de Juntos por el Cambio de la derecha tradicional no logran el mínimo necesario para poder pasar proyectos de ley básicos como el presupuesto. Entonces vamos a ver si la alternativa acá va a ser gobernar por decreto, uh-huh, bypaseándose al Congreso, potencialmente generando un conflicto de poderes, o si logra construir alianzas con algunos sectores del peronismo, del radicalismo, de partidos tradicionales en Argentina, que le permitan una cierta estabilidad y gobernanza, por lo menos en los primeros meses. Sí, ahora, por el carácter del personaje, uno podría decir que es una persona que no le complicaría gobernar por decreto. Y eso eso finalmente lo que nos hace preguntarnos, ¿no? Ahí dónde queda el valor de la democracia. Ahora, yo estuve hace poco en Buenos Aires, Marcela, y estuve conversando con mucha gente. Y tratando de entender esto, ¿no? De qué era lo que estaba pasando. Y una respuesta que me sorprendió de un conocido fue, yo le dije, ya, pero a ver, entendemos que es una persona que además, por todo lo que uno puede saber, claramente es una persona desequilibrada en términos de personalidad. Ni siquiera vamos a entrar ahí a hacer un análisis psiquiátrico, porque quién es una, no sabemos. Pero es evidente que no solamente es muy original en sus términos, sino que es una persona bastante feble, diríamos, ¿no? Que se puede mover hacia cualquier momento, y eso también es una preocupación. Y él me acuerdo que mi conocido me decía, sí, nosotros sabemos que elegimos un loco. Él había votado por Milei. Me decía, pero él era el mal menor. Y la idea de pensar en alguien como Milei como un mal menor para mí fue absolutamente reveladora, porque habla de lo que tú señalabas, ¿no? El hastío respecto al kirchnerismo especialmente. O sea, me empezó a hablar cosas de masa que se informan allá en los medios de comunicación, como vínculos con el narcotráfico, por ejemplo, y claro, frente a esto, parece que no viene con esos antecedentes. Y por otro lado, cuando yo le preguntaba por la libertad, y le decía, bueno, pero aquí igual hay un montón de libertades ciudadanas que se han conseguido en lógicas de desarrollo social, ¿no? Como que se aceptan como comunidad que están en peligro, y él me decía, bueno, pero es que la libertad nosotros la perdimos hace tiempo. O sea, cuando tú vives, él me decía, cuando tú vives no en Cava, sino en el conurbano alrededor de Buenos Aires, me decía, yo a las 5 de la tarde no puedo salir de mi casa.
Y ahí, claro, tiene que ver con lo que tú señalabas de la eficiencia, ¿no? Y de cómo no nos hemos hecho cargo de situaciones que son gravísimas y que tienen que ver con el bienestar cotidiano de la gente, que abren la puerta a espacios como estos. Luego, ¿qué deberíamos aprender en Chile respecto a eso? Pero yo creo que acá, como decía al principio, estamos enfrentados a fenómenos mundiales. Yo creo que hay objetivamente una sensación de deterioro de la calidad de vida. Como decíamos, en Argentina, si bien se ha instalado fuertemente el discurso de seguridad, Argentina es uno de los países que tiene las tasas más bajas de inseguridad en la región. Sin embargo, está instalada también, así como en Chile, esta preocupación muy importante. Pero también yo creo que hay y este es un tema recurrente en los países de América Latina, Antonella, cuando hay una sensación de los ciudadanos de que los actores políticos utilizan el poder y las instituciones para enriquecerse, para enriquecer dinero propio, digamos, de que hay malversación de fondos, que hay corrupción, que hay el uso ilegítimo de recursos del Estado para financiar a personas o a sectores o a instituciones que no necesariamente se merecen eso, ¿no? Está muy fuerte también en Argentina y en otros países esta idea de un despilfarro de recursos del Estado, se instala la idea de que el Estado gasta en vez de invierte, y yo creo que ahí hay por una parte una batalla cultural, una discusión respecto de cómo se informa, se muestra, se comunica de mejor manera cuando la inversión pública es inversión necesaria, útil, yo creo que la importancia de que los ciudadanos sepan y las ciudadanas sepamos cómo se invierten los recursos públicos, ¿no? Porque hay esta sensación que uno se queda de repente con el titular o vemos un escándalo de corrupción y a las personas se les genera la idea de que todos los recursos públicos están siendo mal gastados. Yo creo que ahí el daño que la corrupción le hace a los cimientos, digamos, del apego con la democracia han sido profundos y severos en América Latina. Y mientras sigamos teniendo a cuentagotas escándalos de corrupción comprobados, persecución, eso va a seguir dañando esta imagen que tienen las personas del Estado y van a estar por producto de esto, y eso yo creo que en gran medida lo que ha ocurrido en Argentina, digamos, una sensación no solo de corrupción, de escándalos, digamos, gravísimos de personas en cargos de poder que se han enriquecido, pero también esta sensación que se usa el Estado como una suerte de botín, ¿no? Sí. Digamos, que a todos los sectores conocidos, que el empleo público o el uso durante campañas de bonos, de prestaciones, que el Estado en realidad no puede pagar, pero se hacen con fines electorales. Yo creo que ese paquete, digamos, logra instalar una crítica radical respecto del Estado, que cimienta el apoyo a estas ideas también libertarias, que no solo son libertad en el sentido de búsqueda de libertad, como podríamos entender, de autonomía progresiva, o que todos los individuos y los colectivos tengamos más derechos para ejercer nuestra autonomía, derechos sociales, civiles, políticos, entendiendo que los derechos requieren un rol del Estado, digamos. O sea, si el Estado no garantiza que los derechos se cumplan, o sea, si no existe el Poder Judicial, si no existen las policías, si no existe la vivienda, la salud, la educación, es muy difícil ejercer derechos. Pero acá estamos hablando de una noción de libertad que tiene que ver con una ideología libertaria que lo que busca es una autonomía radical de los individuos y una ausencia o achicamiento radical del Estado, ¿no? De lo colectivo. Y es como que todo sea desde el individuo, todo sea desde el mercado. Yo creo que también en Argentina, en la medida que son uno de los países donde las políticas neoliberales menos calaron, donde es uno de los países de América Latina hasta ahora donde menos se habían implementado paquetes neoliberales de reestructuración económica, a pesar de las deudas, a pesar de todo. También es cierto que los y las argentinas no tienen una vivencia cotidiana de vivir en un modelo, digamos, neoliberal radical, sí. Y por lo tanto creo que también
la crítica a lo que existe puede ser mucho más potente que el pensar en la alternativa que es que en teoría puede sonar mucho mejor. Yo creo que acá está por verse si es que se logran implementar muchas de estas medidas, porque eso también es un signo de interrogación. Hay anuncios importantes, pero volvemos al punto, no sabemos si es que esta coalición va a lograr sortear los contrapesos del sistema democrático y de las instituciones en Argentina para llevar adelante su agenda, y si lograran sortear esos sobrepesos, si va a existir la suficiente estabilidad y consenso de las oposiciones sociales y políticas para permitir llevar adelante estas agendas, digamos, porque recordemos que en Argentina también casi el 40 y tantos % de la población votó en contra de este proyecto, y hay una fuerte presencia de sectores organizados, de sindicatos, de gremios, de actores colectivos que no necesariamente están a favor de estas políticas. No son todos los argentinos, en particular en Buenos Aires es una de las pocas provincias, de una de las dos en todo el país donde no ganó este proyecto, pero en la gran mayoría del resto del país el apoyo a Milei fue abrumador. Bueno, está todo por verse, y Marcela Ríos, desde su rol como directora regional del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, va a tener mucho trabajo. Así que, Marcela, sé que estás asumiendo pronto, que te vas de Chile pronto, así que muchas gracias por este tiempo. Así que espero que más adelante, cuando estés ya instalada, podamos seguir teniendo estas conversaciones y conversando respecto, porque por supuesto la democracia, que es algo que se ha construido y que es un gesto civilizatorio, podríamos decir, cuando empezamos a ver, parecieran estos retrocesos, por supuesto que nos preocupa y queremos poder entenderlo, ¿no? Y ver qué podemos hacer al respecto. Así que muchísimas gracias, Marcela, por este tiempo. No, gracias a la invitación, y siempre disponible, Antonella, para poder seguir comentando de lo que está pasando en América Latina y el Caribe, y también en Chile. Así que muchas gracias. Un abrazo grande. Nosotros tenemos que estés muy bien. Tenemos que ir rápidamente a la pausa y ya regresamos con más semáforo. Hace frío y estoy lejos de casa.